Buenas noches, profesor. En esta oportunidad mi nombre es Jean Robert Goicoechea Fernández y voy a explicar un poco sobre la ley de Ohm. Tenemos tensión, voltaje o diferencia de potencial. Su unidad de medida es el voltio. El voltio se representa como simbología V. Tiene como múltiplo el megavoltio, el kilovoltio y como subtítulos el milivoltio y el microvoltio. Acá tenemos la intensidad de la corriente. Su unidad es el amperio. El amperio tiene como submúltiplos el miliamperio y el microamperio. La ley de Ohm es una herramienta fundamental para el cálculo de fenómenos eléctricos. Acá tenemos un poco de conceptos sobre la ley de Ohm. Aquí tenemos la resistencia de un conductor se mide en unidades llamadas Ohm. Fue descubierta por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Al experimentar con la electricidad, él descubrió que manteniendo constante la resistencia, un aumento de voltaje aumenta la corriente y una reducción de voltaje disminuye la corriente. Cuando el voltaje es constante, un aumento de resistencia reduce la corriente y una reducción en la resistencia aumenta la corriente. Tenemos voltaje en V, en I corriente y la R de resistencia. Acá tenemos que el voltaje es igual a la resistencia, por la corriente y la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. La resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Acá tenemos la ley de Ohm, es decir que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Acá tenemos un poco de la resistencia que es igual al voltaje por la corriente. 12 voltios es igual a 12 henries, que es igual a 6 ohmios. Acá tenemos la resistencia de un conductor, donde la resistencia es igual a la corriente, por la longitud entre el área. La ley de Watts. Acá tenemos la potencia, acá tenemos el voltaje y acá tenemos la intensidad de la corriente. Tenemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de la corriente. Acá tenemos igual la fórmula de la potencia, que es igual al voltaje por la intensidad de la corriente. La unidad de la potencia es el vatio y se representa por la letra W. Acá tenemos un circuito eléctrico. Acá presentamos su simbología. Acá tenemos los tipos de circuitos. Acá tenemos un circuito eléctrico en serie donde el voltaje acá tenemos que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, y acá tenemos que la corriente total es igual a la corriente 1 igual a la corriente 2 igual a la corriente 3, y la resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Un circuito eléctrico en paralelo. Acá igual tenemos que la corriente total es igual a la corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. El voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2 que el voltaje 3. La resistencia total en los tres casos. Acá tenemos unos cálculos de resistencia en el circuito en paralelo. Comportamiento de la tensión, intensidad y resistencia en un circuito en serie y en un paralelo. Acá tenemos serie y acá tenemos los paralelos. Tensión en voltios, intensidad en amperios y resistencia en ohmios. Acá tenemos magnitudes eléctricas, acá tenemos intensidad de la corriente. El aparato es un aparato capaz de medir la intensidad de una corriente eléctrica, se llama amperímetro y se conecta en el circuito en serie, es decir, de manera que la corriente eléctrica pase en su totalidad por el circuito debe estar en funcionamiento. Acá tenemos mediciones de intensidades amperios, que en su simbología es el A. Acá tenemos el voltaje, su simbología, tipos de corriente.
tensión, voltaje o diferencia en potencia. Es un aparato capaz de medir la tensión, se llama volímetro y se conecta en paralelo con el circuito cuya tensión que se quiera medir. Mediciones en tensión voltios. La resistencia eléctrica es la magnitud que mide la dificultad que opone un material a ser atravesado por una corriente eléctrica. Se simboliza con este de aquí, la R. Tenemos resistencia eléctrica también, mediciones de resistencias ohmios, prueba de continuidad en sonora. La ley de Ohm es una herramienta fundamental para el cálculo de fenómenos eléctricos. Acá tenemos la letra Ohm, acá tenemos el voltaje, tenemos la intensidad de la corriente y tenemos la resistencia como fórmula. Acá está el voltaje, como les dije, intensidad de corriente y la resistencia en la simbología. Acá tenemos la intensidad de la corriente versus la resistencia. El voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. 6 amperios, 12 voltios. Resulta como 12 voltios. 12 voltios, el voltaje es igual a 12 voltios, la intensidad es igual a 6 amperios y la resistencia igual a 2 ohms. Acá tenemos el voltaje, que es igual a 12 voltios por 6 ohm. La intensidad es igual a al voltaje entre la resistencia. Acá tenemos dos circuitos, una serie y el circuito en paralelo. Acá tenemos asociaciones en series, la resistencia total. Un circuito de serie está formado por diferentes componentes montados en cascada, es decir, la salida de un componente conectada a la entrada de otro. Así para todos los componentes. La intensidad de corriente que circula por un componente es el mismo valor que la de otros, ya que no hay ninguna derivación hacia otra parte del circuito. La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias parciales en sus componentes. Acá está. La resistencia total es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 más la resistencia 3. Acá tenemos un circuito en serie donde la resistencia total se está sumando a las resistencias totales. El circuito equivalía a 30 ohmios, ¿no? Acá tenemos la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que es igual a 10, 5 y 15. La sumatoria total se vendría a ser 30 ohmios. Hallar la intensidad. Acá tenemos el voltaje más la intensidad más la resistencia. Acá tenemos un ejercicio más sobre hallar la caída de la tensión o voltaje, donde el voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Esto vendría a ser 2 voltios versus el voltaje 2 es igual a intensidad de la corriente por la resistencia de la corriente, ¿no? Ahí tenemos el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. En total 6 voltios. Ahí la potencia del circuito, igual tenemos las mismas fórmulas. La corriente total viene a ser acá voltios 1 por la intensidad. Ahí la energía sumida. Asociación de la resistencia, asociación en paralelo, que tenemos una vez en paralelo, donde 1 es igual, entre la resistencia total es igual a 1 por la resistencia 1. Acá tenemos un circuito en paralelo. Intensidad, calcular la intensidad total de este donde sale 1,83 amperios. Un circuito mixto. Acá podemos mostrar un circuito mixto. Y aquí tenemos la resistencia 2, que la resistencia 2 y 3 están en paralelo, ¿no? Están en paralelo. De esas dos resistencias salen una resultante. En este caso sería 2, 3, ¿no? 2, 3, la resultante.
Al hacer estas dos resistencias están en serie y se halla la resultante total de todo el circuito. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.